Estamos continuando con nuestro estudio en el mejor ejemplo que es Jesús en la página 71. Y recuerden, muchas veces la semana pasada nos recordó que necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Y que tenemos que reconocer nuestro pecado y pedir que nos salve. Así es que es importante saber presentar el Evangelio. Y el Evangelio sí es difícil de creer a menos de que Dios esté tocando tu corazón. Y si está tocando tu corazón, es el mejor mensaje que puedes oír para que respondas y que tengas la salvación de tu alma. Así es que estamos en la página 71, el último párrafo, una brillante concesión. Y vamos a empezar al revés, desde abajo hasta arriba. Y estamos con, creo que, Magda González, no te veo. ¿Estás ahí? Sí, estoy por aquí. Ok, ¿puedes leer el primer párrafo? ¿Podemos verte mientras leas? Un momentito, sí, no hay problema. Al lado de ti hay sol grave. Ok. Magda. Ok, ahí estás. Gracias por acompañarnos. Es muy grato tener las dominicanas con nosotros. Gracias. Sí, ya yo guardé. Ah, sí, pónmelo a diario. Mira cómo viene Sayer. La gata. Sayer. Ok, Magda, ¿podrías leer? Un momentito, que tengo la batería agotada. Un momentito. Entonces vamos con otra mientras lo cargas, ¿ok? Está bien. Sí, está bien y te damos chance. Sí, ok. Ok. ¿Quién es Sol Gravele? No sé quién es ese. Al lado de Maritza. Si no, Maritza, ¿tú podrías leer primero? Maritza, es que no sé. Maritza, ¿estás ahí de la Dominicana? ¿O Sol Gravele? Maritza, aunque las dos están fuera. Así es que abajo está Vero. Vero, ¿tú puedes leer? Vamos a ver si nadie... Está manejando, creo. No sé. Okay. Sí puedo leer, sí puedo leer. Ok. ¿Cómo le haces? Ok, una brillante concesión. En Lucas 4:24, Jesús dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En lugar de cierto, algunas versiones retienen el amén del griego, que quiere decir, les aseguro solemnemente. Es un modismo que quiere decir, estoy diciéndoles la verdad. Y eso estoy diciéndoles la verdad, ¿no? El amén, estoy diciéndoles la verdad. Eso es muy cierto, ¿no? Ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. Ningún profeta es dectos, aceptado en su propia tierra. Los expertos vienen de fuera, ¿no es así? Es otra prueba de que la familiaridad engendra desdén. Subraya eso, lo hemos vivido. La familiaridad engendra desdén. Es más fácil que tú vayas y hables a mi familia y que te escuchen que a mí. Es más fácil que yo vaya y hable a tu familia que a ti. Porque, pues, familiaridad engendra desdén. No, no somos profetas en nuestra propia tierra, es lo que dice, ¿no? Muy bien, gracias. Maritza, ¿ya regresaste? Magda, ¿ya puedes leer? ¿Ya se cargó un poco? Sí, ya puedo leer. Ok, Magda. Ok, entonces estamos en el segundo párrafo, página 72. Dice, Jesús estaba haciendo una pequeña concesión. Les dijo, en breve, comprendo que para ustedes es difícil ir más allá del hecho de que soy un individuo de aquí, que crecí aquí, que soy el hijo de José y María, y que esta es la sinagoga en la que ustedes me han visto toda mi vida. Lo comprendo. Pienso que hay un ápice de misericordia en las palabras
de Jesús, diciendo que comprendía que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Repitió esa frase 1 año y medio más tarde, cuando volvió a la misma sinagoga, conforme nos dice Mateo 13:5-7 y Marcos 6:4. También se ve en Juan 4:44. ¿Tienes tu Biblia a la mano? ¿Podrías leer Mateo 13:57? Nada más para leer uno. Mateo. Vamos a leer el de Mateo 13. Que él repite lo mismo. Tengo problema, me está entrando una llamada. Ok. Lo voy a leer, aquí lo tengo. Dice, escandalizaban de él, saben de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa. Y vemos, lo mismo vivimos, ¿no? Pero aunque es difícil que la gente nos escuche en nuestra casa, nos ven. Y el testimonio habla más fuerte. Por eso no te desalientes si en tu familia aparentemente no te quieren oír. Están oyéndote en tu forma de ser, en tu forma de actuar, ¿no? Y eso a veces habla más fuerte que las mismas palabras. Ok, vamos a seguir yendo. Maritza, ¿regresaste? Sol Gravele, ¿no? Ok, vamos con Adi. A ver. Sol Gravele está aquí. Sol Gravele está aquí. Oh, Adi, ¿podrías dejar que ya que contestó Sol, que lea? Y ahorita voy contigo. Okay, Sol, Sí, claro, está bien. leer. Es que podríamos verte, Sol. Es que nos gusta leer, ver quién lee. ¿Es posible verte? Sol. Sol. Si estás ahí, no, regresamos con Adi. Ok, Adi, ganaste otra vez. Ok, dice, Jesús hizo esta concesión a la luz de lo que es la conducta humana, pero luego hizo una transición brillante y profunda. Trajo a colación 2 profetas, Elías en Lucas 4:25 y Eliseo en el versículo 27, a quienes el pueblo de Israel había odiado, rechazado y rehusado oír. Los que oían a Jesús sabían bien de Elías, el gran profeta de Israel. Durante su ministerio, alrededor del año 850 a.C., había muchas viudas. Por otra parte, la adoración a Baal se había generalizado debido al que el rey Acab se había casado con una pagana llamada Jezabel, que adoraba a Baal. Acab empezó a adorar a Baal por influencia de su esposa, y pronto todo Israel siguió su ejemplo. Acab era tan perverso, nos dice Primera de Reyes 16:33, que hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Gracias, Adi. A ver, Male, ¿podrías seguir leyendo, por favor? Ya, ¿verdad? Sí. El capítulo 17 de primer libro de Reyes empieza relatando que el profeta Elías pidió que descendiera el castigo de Dios sobre Acab y sus súbditos. Elías oró al Dios verdadero pidiendo que enviara una sequía para demostrar que Baal, el dios pagano de la lluvia y fertilidad de que Acab adoraba, era un dios falso e impotente. Dios respondió a la petición de Elías con una sequía que duró 3 años y medio. En Lucas 4:25-26, Jesús recuerda a sus oyentes que Dios envió a Elías a una viuda empobrecida en la ciudad de Sarepta en el momento más difícil de la sequía
y que el profeta le dijo a ella en el nombre del Señor que si compartía con él lo que le quedaba de comida, el Señor supliría todas sus necesidades hasta que volvieran las lluvias. Ella obedeció al Dios verdadero, a pesar de tener harina y aceite apenas para una última comida para ella y su hijo. La mujer dio a Elías la comida que él le pidió. Muchas gracias, Male. Hasta ahí. Ajá. ¿Quién está ahí al lado? No alcanzo a ver quién es. En Galaxy Note 5. ¿Quién es? Es no- Maru. Maru. Maru, Ay, que Maru. Es que te veo diferente ahí, Maru. es que estoy sentada diferente. Sí, y tu pelo también, todo, y lentes y todo. Y chiquita, no vi quién eres. Podrías leer. Maru. Para ella fue una decisión de vida o muerte. Sin ningún otro medio de sostén, esperaba morir de hambre después de haber comido lo último que quedaba en su casa. Compartir lo poco que tenía con aquel extraño solo lograría que su fin desesperado se adelantara. Sin embargo, por cuanto fue obediente, Dios le mostró misericordia y desde entonces hasta que terminó la sequía, milagrosamente reabastecía su artesa de harina y su cántaro de aceite. Gracias, Maru. ¿De qué? Tania. Sí, Helen. Esta historia enfureció a los judíos porque la viuda de Sarepta era una gentil en una cultura que adoraba a Baal y, sin embargo, Dios dejó a un lado a muchas viudas necesitadas que había en Israel y mandó a Elías, aquella mujer que no había hecho ningún esfuerzo por observar las leyes religiosas que tanto obsesionaban a los israelitas. Fue su fe individual en el Dios verdadero lo que importó y no su alcurnia tribal o religiosa. ¿Cómo era posible tal cosa? Podríamos subrayar eso. Fue su Ajá. fe, ¿no? Individual en el Dios verdadero, que eso fue lo que importó. No era todo lo demás. Esa fe individual es lo que hace que estemos bien con Dios. Uh-huh. Dice, ¿cómo era posible tal cosa? ¿Cómo podría Dios bendecir a una gentil despreciable en tierra pagana mientras al mismo tiempo parece ignorar a los judíos que se apegaban a la ley? Era el colmo. Gracias. Estoy sacando mis lápiz para subrayarlo. Okay. Pili García, ahí abajo no habías leído. Elena, ¿en qué página van? Estamos en la 73. 74. Perdón, 74. Estaba subrayando eso. ¿Y cómo empieza? Estamos todavía en la Estamos en la 73. 73. En el 73, el último párrafo. Párrafo del 73, aunque los presentes. Aunque los presentes, ahí, Sí. aunque los presentes en la sinagoga se enfurecían cada vez más, Jesús siguió diciendo la verdad. En el versículo 27 pasa a relatar una historia de Eliseo, que vivió después de Elías, entre los años 850 y 790 a.C., cuando habían muchos leprosos en Israel. La lepra era un término genérico que abarcaba toda una variedad de enfermedades antiguas que afectaban la piel, según se describe en Levítico 13, y que incluía desde problemas superficiales hasta asuntos serios. También puede haber incluido lo que hoy llamamos lepra, esa enfermedad aterradora que se conoce también como el mal de Hansen. Gracias. Ya todos saben, estamos ahora en el primer párrafo de la página 74 y estamos con Lupita. Lupita Guadalupe. La otra Lupita no se conectó, ¿verdad? Ah, sí, ahí estás. Primero Ok. que es Camila. Dice, eran enfermedades que tendían a desfigurar
a la persona y algunas se podían extender con rapidez aterradora. Hacían que las víctimas quedaran inmundas ceremonialmente, por lo cual quedaban excluidas de todo compañerismo, actividad social y contacto familiar. Y se las aislaba porque otros temían contagiarse, aunque hoy día con el tratamiento moderno el riesgo de contagio del mal de Hansel es minúsculo. Israel tenía a muchos de estos proscritos en cuarentena física debido a sus horribles dolencias. Fue en tiempo de Eliseo quien no les caía muy bien. Eliseo no tuvo más honra en su propia tierra que Elías. El pueblo seguía adorando a Baal y seguían dándole la espalda al Dios vivo y verdadero. Y entonces hubo lepra por todas partes. Lucas 4:27 dice que Dios no limpió a ningún leproso, excepto a Naamán, el sirio. Yo subrayé una línea antes. El pueblo seguía adorando a Baal y seguía dándole la espalda al Dios vivo y verdadero. Y entonces hubo lepra por todas partes. Y lo aplico a lo que estamos viviendo hoy en día. Mira, Dios está llamando al mundo entero. Está tratando de darles una oportunidad de buscarle. Y está usando ese virus COVID, está usando huracanes, está usando incendios, está usando falta de empleo, está gritando al mundo, háganme caso, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero ¿qué está haciendo la gente? No lo están buscando y van a ir de mal en peor. Adelante ahora, donde estamos con Patty Franco. Eliseo le dijo a Naamán que el Dios de Israel no sanaría. ¿Dónde estás? Ahí no es. No, como Sí. detestaban, en página 74. Entonces, ay, ya me hice bola. Ay, sí. Ajá. Sí, ya. ¿Cómo detestaban los judíos esta historia? Naamán era comandante en jefe del ejército en una nación conocida como Aram. Comandaba a los terroristas que siempre estaban saqueando a Israel. Cruzaban las fronteras, hacían su pillaje, mataban judíos, se llevaban como esclavos a hombres y mujeres a Siria. Naamán era un violento dirigente enemigo, como los modernos militantes palestinos que atacan a los judíos, y además de gentil, era leproso. Era lo que más despreciable que una persona Léelo otra vez. Era lo más despreciable que una persona puede ser. Sí, nada agradable. Patty Fernández, las dos son PATF y están a lado ahora. Gracias, hola. Puede ser. En una de esas incursiones descrita en Segunda Reyes 5, capturó a una muchacha y se la llevó como esclava a su esposa. Asombrosamente, la muchacha tenía una actitud compasiva. Sabía que el hombre era leproso y le dijo que debía ir a Israel a buscar a un hombre de Dios llamado Eliseo, porque Dios podía curarlo por medio de él. Naamán empezó a creer en el poder del Dios de Israel y con el tiempo, mediante una serie de hechos, terminó buscando a Eliseo. Eliseo hasta ahí. La chica le hablaba y él empezaba a creer hasta que Dios le pidió que hiciera algo para humillarlo. Y a veces creemos hasta que Dios pide de nosotras que pongamos también nuestra fe por obra. Así es que yo subrayé ahí que
Naamán empezó a creer en el poder del Dios de Israel. ¿No? Pero vamos a ver qué pasó. La siguiente, ahora estamos con Lupita, la otra Lupita, de Cuautitlán Izcalli, Sánchez. ¿Estás ahí? Porque no vemos a nadie. Ok, ahora te vemos, pero no te escuchamos. Hay que quitar tu micrófono. Ahora estamos en página 75, arriba. Sí, muchas gracias. Me voy a demorar un poco, Eleni, porque como lo estoy leyendo en el iPad, le di el cambio de hoja y entonces lo boté todo y apenas estoy reacomodando para regresar en la que vamos. Entonces, ¿qué hago? Si quieres, puede leer otra persona por el momento, Lenita. Gracias. ¿Mica? Gracias. Ahí voy, hermanitas, gracias. Dice, Eliseo le dijo a Naamán que el Dios de Israel lo sanaría si se sumergía 7 veces en el río. Esta sugerencia enfureció a Naamán. Era un personaje orgulloso que se tenía como un personaje muy importante, hombre de gran prestigio, jefe familiar de estatura, dignidad y nobleza. Jefe militar. Jefe militar de estatura, dignidad y nobleza. Ni en sueños iba a rebajarse sumergiéndose 7 veces en un río. Hasta se quejó de que Eliseo hubiera escogido un río sucio, cuando en su propia tierra había un río muy limpio y bello. Ese es el orgullo del hombre. ¿No? ¿Cómo me voy a hacer el ridículo en frente de la gente? Así es. ¿No? Sí, sí. Así es. Doñetita. ¿Puedes quitar el micrófono, Toñeta, y leer? Sí. Oh, perdón. ¿Ya me oyen? Sí. Pero Naam, espérame, ahora yo. Pero Naam comprendió, no, sí, el regreso a su casa y su criado le dijo, ¿acaso no es mejor un río sucio y un Naamán limpio? Naamán empezó a considerarlo todo. Se dio cuenta de su desesperación, se percató de que no había ni alivio ni cura, ni sanidad, excepto por medio del Dios de Israel. Eso subrayé. Y ese es el lugar donde tenemos que llegar cada quien para tener la salvación de nuestras almas. Él percató de que no había ni alivio ni cura ni sanidad excepto por medio del Dios de Israel. ¿Es Dios un Dios verdadero? ¿Es Eliseo realmente su profeta? Pensaba Naam. ¿Cómo voy a saberlo si no me someto a lo que me pide? En mi desesperación, desesperación, híjole, ya me perdí. Enfermedad. En mi enfermedad tengo que hacer lo que este hombre me dice que haga. Así sabré si es hombre de Dios y si el Dios de Israel de veras puede librar. Sí. Marisa. Sí. ¿Puedes terminar eso? Sí. Gracias. De nada. Así que se sumergió 7 veces en el sucio río de Eliseo. Sabe que quedó limpio de todo indicio de lepra. Si usted hubiera estado sentado en la sinagoga en ese momento, habría estado diciéndose, esto no está bien. Así que nosotros somos peores que una viuda gentil de la tierra de Jezabel. Somos peores que un sirio terrorista leproso y gentil. Es intolerable. Dios pasa por alto a nuestras viudas leprosos, muestra su gracia en los paganos. Va a pasarnos por alto ahora si no aceptamos a Jesús como Señor y Mesías. Eso subrayé.
Dios pasa por alto a nuestras viudas y leprosos y muestra su gracia a los paganos. Y va a pasarnos por alto ahora si no aceptamos a Jesús como Señor y Mesías. Cuánta misericordia Dios nos muestra. Nos busca, nos busca. Les voy a compartir algo que acaba de pasar en mi vida, que he orado por una chica que fue disciplinada en la iglesia, se arrepintió, hizo lo que tenía que hacer para rectificar las cosas, fue restaurado en la iglesia, pero después supe que hizo cosas que no agradaban a Dios y me dijo que ya no éramos amigas, que no teníamos nada en común. Eso fue hace unos años. Ayer me buscó, se arrepintió, me pidió perdón y está buscando al Señor nuevamente. Y dije, solo tú, Dios, puedes hacer las cosas así, ¿no? Nunca debemos de tirar la toalla, ¿no? A veces la gente aparentemente no quieren vivir para la gloria de Dios, quieren vivir para su propia felicidad, que es un engaño. Pero Dios es fiel y doy gracias a Dios, ¿no? Que pues no la pasó por alto porque ella se arrepintió y está buscando vivir para agradar a Dios ahora. Vamos a continuar leyendo ahora con Nidia Alvarado. El fruto del orgullo. El fruto del orgullo espiritual. No en balde Lucas 4:28 dice que quienes estaban en la sinagoga, al oír estas cosas, se llenaron de ira. Nada es peor que el orgullo espiritual, porque es una barrera que los egocéntricos levantan y que los separa de la salvación. El Señor había dicho, saben que he venido a salvar y eso es todo. Ahora bien, solo puedo salvar a los pobres, los presos, los ciegos y oprimidos. No importa si se trata de una mujer gentil o un sirio leproso. Lo que importa es que el individuo vea su bancarrota y su pobreza abyecta, y que venga a mí como el odiado cobrador de impuestos que se golpeaba el pecho y contrito clamaba, Dios se propició a mí, pecador. Lucas 18:3. Propicio. Y vamos a subrayar algunas cosas que están ahí, por favor. Vamos a subrayar cuando dice, ahora bien, solo puedo salvar a los pobres. Recuerden que dice que hay que ser pobre en espíritu para ser bienaventurado. Reconocer que todavía necesito crecer en Cristo, ¿no? Los presos, los ciegos, los oprimidos. Alguien que se da cuenta de su pecado, ¿no? Lo que importa es que el individuo vea su bancarrota y su pobreza abyecta y que venga a mí como el odiado cobrador de impuestos que se golpeaba el pecho y contrito clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿no? Tenemos que vernos así, aún así salvas, chicas, ¿no? Como les platiqué que cuando las mujeres me preguntaron de mis credenciales para decir a los líderes de su iglesia, ¿qué podría decirme en mis credenciales? Diles, soy Elena Parker, vil pecadora intentando vivir para Cristo, ¿no? Perdonada, limpiada, es todo por Él. No tenemos credenciales. Nuestra credencial es que merezco la muerte, pero la gracia de Dios ha llegado a mi ser. Y si alguien te quiere aplaudir, diles, Dios me sacó del hoyo, apláudele a Él, no a mí, ¿no? Eso, cuando la gente aplaude a un hombre, a una mujer, ¿no? Yo sé que son agradecidas, tenemos la clase, pero nunca buscan elevarme a mí, chicas, porque me hacen correr un gran peligro. Y eso es lo que ha pasado con los hombres, que luego quieren el aplauso de la gente, ¿no? Y podemos mostrar nuestro agradecimiento de muchas maneras. Muchas veces he ido con Toño o con Luis cuando han predicado o algo y les digo, me ha bendecido mucho su mensaje. Yo sé que eres vil pecador y es por la gracia de Dios, así es que no te crees mucho, ¿no? Pero en broma y broma, pero es que podemos contribuir a que una persona en Cristo sirviéndole caiga por el orgullo, porque estamos aplaudiendo al hombre, ¿no?
que tenemos que tener mucho tacto en cómo decimos las cosas a las personas, ¿ok? Muy bien. Síguele, adelante. O el hombre que dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Tal vez no sepa todo lo que hay que saber y su fe tal vez no sea completa, pero si viene en su desesperación y dice, no tengo alternativa, veo lo que soy y veo lo que tú puedes hacer por mí, entonces sabrá que yo soy el Mesías. Y no es cierto, nosotros también. Veo lo que soy, tengo que ver, y veo lo que tú puedes hacer por mí, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Muy bien, Lidia, gracias. Amanda. ¿Puedes leerme, Amanda, quitando el micrófono? Amandita, hay que quitar el micrófono. ¿Quedó? Sí, ya quedó. ¿Ya quedó? Yo te oigo. Ok. Ok. No podemos conocer a Jesús como el Mesías mientras no nos entreguemos a Él. Yo no podía conocerle como, como mi Salvador si no le entregaba mi vida, pero le conocí. Hacer desfilar ante mí un... Oh, ya no te oigo. Ya no te oigo, Amanda. No sé qué pasó ahí. ¿Puedes tocar tu micrófono otra vez? Porque no te oigo. Ok, quién sabe qué pasó con Amanda. Pili Hasso, ¿quieres seguir leyendo? Porque, o Amanda, estás ahí abajo, ya no sé. ¿Puedes quitar tu micrófono, Amanda? No, ok. Pili Hasso, ¿puedes continuar leyendo ahí? Porque no escuchamos a Amanda. Dice, no podemos conocer a Jesús como el Mesías mientras no nos entreguemos a Él. Yo no podía conocerle como mi Salvador si no le entregaba mi vida, pero lo conocí. Hacer desfilar ante mí una infinita cantidad de milagros no hubiera probado nada. Los milagros están fuera del asunto. Usted nunca sabrá si Jesús puede salvar del infierno su alma, darle vida nueva, crear de nuevo su alma, poner allí su Espíritu Santo, perdonar su pecado y llevarle al cielo mientras no le entregue totalmente su vida. Eso requiere negarse a uno mismo, llevar la cruz y seguirla en obediencia. Todo ese párrafo, chicas, subráyalo y pongan una estrella. No podemos conocer a Jesús como el Mesías mientras no nos entreguemos a Él. Y no podemos, chicas, entregarle tantito y me quedo con tantito porque no conozco el verdadero Jesús así. Yo no podía conocerle como mi Salvador si no le entregaba mi vida, pero le conocí. Hacer desfilar ante mí una infinita cantidad de milagros no hubiera probado nada, porque siempre quieres más, nunca te llenas pidiendo señales, ¿no? Los milagros están fuera del asunto. Usted nunca sabrá si Jesús puede salvar del infierno su alma, darle vida nueva, crear de nuevo su alma, poner ahí su espíritu, perdonar su pecado y llevarla al cielo mientras no le entregue totalmente, triple subrayen, totalmente su vida. Eso requiere negarse a uno mismo, llevar la cruz y seguirle en obediencia. Pero si decido hacerlo, sabrás el poder de Dios en tu vida. Sabrás el perdón. Sabrás de su amor tan grande que tiene para ti. Por eso, chicas, siempre es el anhelo de mi corazón en nuestros estudios, que lo que veamos mueve su corazón para que lo aman más, que quieren obedecerle mejor, que estén en esa lucha para hacer un testimonio vivo de lo que Dios puede ser en un creyente verdadero. Muy importante ese párrafo. Mari Carmen, el siguiente. Quite tu micrófono. Todo lo que los oyentes de Jesús pudieron ver en esa historia fue que eran menos que los gentiles,
se enfurecieron contra Jesús porque insistía en que a no ser que se vieran a sí mismos como nada mejores que un terrorista sirio leproso y nada mejores que una viuda pagana gentil, como nada mejores que los proscritos, no iban a recibir la salvación. Eso era absolutamente intolerable para quienes habían asistido a esa sinagoga toda su vida, judíos serios y consagrados. Era inconcebible porque estaban completamente convencidos de una justicia propia que resultaba de creer que podía ganarse la salvación mediante sus propios méritos y su religión. ¿Cómo podían ser humildes cuando estaban ganándose la entrada al cielo por ser judíos, leales a la moralidad tradicional y a las leyes religiosas? Gracias. No, pues no. Sabemos que no es por ahí. Gloria. ¿Puedes quitar tu micrófono, Gloria? Muy bien. Entonces, como dice en Lucas 4:29, se levantaron. De repente se armó la gorda en la atiborrada sinagoga. Agarraron a Jesús con la violencia y el odio ciego de un agarrón a Jesús. De una turba que quería lincharlo. Y salieron de la ciudad bufando rumbo a un precipicio. Estaban dispuestos a lanzarlo al vacío y verlo estrellarse contra las rocas. Deuteronomio 13 decía a los judíos que no podían matar así a un falso profeta. Estaban tan atrincherados en su orgullo de justicia propia, tan reactivos a ver su pecado, que cuando Jesús fue a ellos al fin, trataron de matarlo. Después de esperar por tanto tiempo a su Mesías y Rey prometido, preferían destruirlo antes que permitirle que amenazara su justicia propia. Y somos iguales hoy en día. Subrayen lo último. Antes, ¿no? Dice, preferían destruirlo antes que permitirle que amenazara su justicia propia. La gente se cree justo en sus propios ojos. Y que Cristo llegue y que les quite su tapete debajo de sus pies y se dan cuenta que su justicia no es, pues no quieren oírlo, ¿no? Y pelean. Pero cuando pelean con nosotros, recuerden, no es con nosotros, es contra Jesús y contra su propio orgullo por creerse justos. Adelante, ahora Betty. Gracias, Elenita. Siempre llega eso, aunque tal vez no con tanta violencia. Hay solo una razón por la que la gente que sabe la verdad del Evangelio no está dispuesta a arrepentirse y creer. Es que no se ven como pobres, presos, ciegos y oprimidos. Subraya eso. Que la gente no, porque no quieren ver su pecado. No quieren ver lo que Dios dice que son. Es que no se ven como pobres, presos, ciegos y oprimidos. Por eso, ¿cómo te ves? ¿Tú te ves como vil pecadora intentando vivir para Cristo? Si no te ves así, es motivo de cuestionar tu salvación. Así es. Esto no tiene nada que ver con el estilo de música que ofrece su iglesia, ni el drama que presenta en su plataforma, ni la calidad de su presentación láser. Tiene que ver con la mortandad espiritual y la ceguera del orgullo. Dios no ofrece nada a los que están contentos en su propia condición, excepto castigo. Si usted no piensa que se dirige al infierno y no piensa que necesita perdón, es porque no asigna ningún valor al Evangelio de la gracia. Así es. Gracias, Betty. Ahora, Maggie. Puedes quitar tu micrófono, Maggie. Tenemos que ser expertas ya en eso. Ya, listo. Ok.
A modo de pensar, aquellos judíos en la sinagoga eran los respetables, eran los consagrados, los escogidos, los verdaderos adoradores, los fieles a la ley, los que guardaban las ceremonias, los que seguían el pacto. Los gentiles eran miserables, idólatras, proscritos, destituidos. Los judíos jamás podían verse a sí mismos como viudas o leprosos espirituales. Religiosos como eran, los parientes, amigos y vecinos de Jesús se disgustaron tanto por lo que él dijo, que trataron de matarlo. Reaccionaron tan violentamente ante aquel mensaje porque no querían que los humillaran. No se puede predicar la salvación, ni conducir a nadie a la salvación, ni alcanzar la salvación a menos que uno esté dispuesto a humillarse y reconocer su condición de pecador. De nuevo, esto es cuestión de negarse a sí mismo, a uno mismo, ¿verdad? Brian, no se puede predicar la salvación ni conducir a nadie a la salvación, ni alcanzar la salvación a menos que uno, ¿qué? Esté dispuesto a humillarse y reconocer su condición de pecador. Recuerda como en el Salmo 103, el hoyo del cual te sacó Dios. Eso te mantiene humilde toda tu vida. Ale. Sí, ahí voy. ¿Dijiste Salmo 113? 103. Ah. Ese gran salmo de recordar el hoyo del cual Dios nos ha sacado. Trataron de asesinarlo, pero esa no era su prerrogativa, porque no era la manera divina ni el momento divino. Lucas 4:30 describe una calma sobrenatural instantánea, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No sabemos cómo sucedió. De alguna manera milagrosa, sencillamente se fue. Ahí estaba el milagro que ellos habían pedido, pero el milagro les sacó de en medio de ellos como símbolo del juicio que acarreaban sobre sí mismos por su odio e incredulidad. Qué triste, lo que podría haber sido para ellos perdón y plenitud de gozo, para siempre lo rechazaron. Qué triste. Y qué triste si hay alguien de nuestro grupo como ellos. Subrayé ahí como símbolo de juicio que acarreaban sobre sí mismos por su odio y incredulidad. Qué triste lo que podría haber sido para ellos o para ti o alguien que esté escuchando, perdón y plenitud de gozo para siempre, lo rechazaron. No queremos que nadie rechace lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Queremos que se arrepientan, que vean su necesidad del Señor Jesús. Y por eso sigue diciendo, Tere. ¿Qué tal en cuanto a usted? ¿Quiere saber si Jesús es lo que dice ser? Primero, tiene que avenirse al diagnóstico que él hace de su condición espiritual. Confiese su completa pecaminosidad. Niéguese a sí mismo y entréguele su vida. Es la única manera en que podrá saberlo. El Evangelio, chicas, tenemos que enfatizar que necesita la persona arrepentirse de su pecado. Si no se ven pecadores, realmente no se arrepienten. ¿De qué? ¿Dígale? Sí. Dice, es la única manera en que podrá saberlo. Y Se eso ve a sí mismo. También, todo eso, ¿no? De que confiesen su completa pecaminosidad, niéguese a sí mismo y entréguele su vida. Es la única manera en que podrá saberlo. Se ve a sí mismo entre los pobres, los presos, ciegos y oprimidos. Si no, usted podrá presenciar todos los milagros que se hagan bajo el sol, reales o ficticios. Podrá ver el desfile entero de espectáculos que haya para ver y nada le va a convencer. Hay solo una manera de conocer que Jesús puede salvar del infierno su alma, cambiar su vida
y llevarlo al cielo eterno con todos sus pecados perdonados. Subraya lo que va a leer. La única manera de ser suficientemente sincero y desesperado para reconocer su pecado. Subraya eso. La única manera es ser suficientemente sincero y desesperado para reconocer su pecado. ¿Te has visto así? ¿Has visto tu pecado? Si no, puede ser que realmente no seas salva. Tenemos que ver nuestro pecado. Esa es la única clase de persona que Jesús puede salvar. Tome su vida miserable y arruinada, entréguesela a Él y vea lo que Él hace con ella. Eso es lo que tiene que hacer y esa es la invitación que usted tiene que proclamar. Ese es el Evangelio. Y pregunto, ¿lo has hecho? Eso es lo que hay que hacer y esa es la invitación que tenemos que proclamar, el Evangelio. Y vamos a pasar unos minutos nada más para terminar el capítulo. Son 3 páginas. Yo creo que podemos hacerlo, ¿no? ¿Quién quisiera leer que no haya leído? ¿O quién? Okay. Amanda, ¿quieres intentar otra vez quitar tu micrófono? O López, puedes leer. ¿Listo? Ahora listo. Ok. Verdadera libertad. Probablemente nada es más cierto acerca de los pecadores de hoy que el que piensan que son libres. Ven el cristianismo como una especie de esclavitud. De todo lo que hablan es de los derechos. Nadie va a pisotear mis derechos. Soy lo que me venga en gana. Soy libre para ser yo mismo. Uno oye semejante afirmación de mente vez tras vez. Tales personas no son libres. La Biblia los define como prisioneros. El pecado los ha puesto en deuda con Dios y es una deuda que no pueden pagar. Son esclavos y les espera la muerte eterna. Según Hebreos 22:15, Satanás esgrime el poder de la muerte y tiene cautivos a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Son hijos de ira y Efesios 2:2. Los llama hijos de desobediencia, que están sujetos al poder de su propio pecado y esclavizados por el mismo. La sentencia divina para ellos es prisión por toda la eternidad en el infierno, donde nunca morirán. Subrayen ese último. Suena muy fuerte, pero es la verdad. La sentencia divina para ellos es prisión por toda la eternidad y en el infierno, donde nunca morirán. Siempre recordarán, pude haber entregado mi vida a Cristo. Pude haber reconocido la pecadora que fui, pero no lo quise hacer por mi orgullo. ¿Quién más quiere leer? Yo. Ok, yo, Vero. Pueden decir su nombre, me ayudarán. Yo, Vero. Okay. Su verdadero soberano, el verdadero juez real que los encarcela, los declara culpables y los sentencia a muerte. Es Dios mismo. Es Dios quien destruye el alma y el cuerpo en el infierno. El pecador es prisionero de Satanás y del pecado, pero más que eso, es un prisionero de Dios, el verdugo eterno, quien lo considera culpable y le tiene deparada una muerte horrorosa e interminable. Y queremos evitar que la gente esté en ese grupo, ¿no? Lee otro, Vero. Esa es la alternativa. Muerte eterna o vida eterna. Para ganar la vida eterna, usted tiene que dejar a un lado su orgullo espiritual y morir a sí mismo. Para conducir a otros a Cristo, para salvarlos de este castigo eterno, usted tiene que hablar la verdad en amor. Tiene que decirles la verdad sin rodeos. ¿Le parece imposible?
¿Lo hará callar su público? Pues bien, hasta donde yo puedo ver, hicieron callar a Jesús. Es más, detestaban tanto su mensaje que sus propios parientes y vecinos, enfurecidos, trataron de matarle por predicarlo. Gracias, Vero. ¿Quién más quiere leer? Quite tu micrófono. Leo. Hay varios. Tardaron. ¿Quién quiere? Mica. A ver. Después Patty. Y después Caro. Si usted sufre por la verdad del Evangelio y sufrirá, recuerde que esta es una buena compañía. Está siguiendo el mejor ejemplo de uno que sirvió a Dios. Usted está del lado del Señor y está desechando su justicia propia para pasar por la puerta angosta del Evangelio que lleva a la vida eterna y dando fielmente ese Evangelio a otros. A ver, otro párrafito. Un valor inapreciable. Algunos somos tan afortunados por la gracia de Dios que podemos experimentar algunos momentos en esta tierra en la que la preciosidad del Evangelio se manifiesta con claridad transformadora. En esos momentos nos damos cuenta de que preservar y proclamar el mensaje de salvación bien vale lo que cuesta, porque es un valor que está por encima de cualquier precio. Subrayé ese último, ¿no es cierto? Nos damos cuenta. Sí, así es. Observar y proclamar el mensaje de salvación bien vale lo que cuesta, porque es un valor que está por encima de cualquier precio, ¿no? Que se burlen de ti, que te digan santurona, que pierdes amistad, no importa, porque tener a Cristo, tener vale la pena. El perdón de mi pecado, ¿no? Todo lo que el Señor ofrece, no hay otra cosa que valga más. Ok, Patty Franco, querías leer y después Caro. Quite tu micrófono, Patty Franco. Eso ayuda para escucharte. Muy bien. Cuando asistía a la universidad, hablé durante un banquete en el que recibí un premio por jugar fútbol estadounidense. Di testimonio de mi amor por Cristo. Alguien vino a verme después y me dijo, conozco a una joven que está en el hospital y que tú podrías ayudar. Ella necesita oír lo que tú dices. Yo no era pastor y no había tenido ninguna preparación seria para ser consejero. Era un jugador de fútbol con 21 años, pero le dije al hombre que la visitaría. Así que fui al hospital y allí conocí a una encantadora porrista de 17 años llamada Polly. Su novio le había disparado accidentalmente en el cuello y le había cercenado la espina dorsal. Estaba paralizada de por vida. Allí estaba ella, acostada sobre una piel de carnero para minimizar las llagas de la cama y tapada. Me presenté y le expliqué que alguien me había pedido que fuera a verla. Luego le dije, no puedo ni imaginarme lo que estás pasando. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, me suicidaría si pudiera. No tengo ninguna razón para vivir. Ok, vamos a dejar que Carolina siga leyendo. Gracias, Patty. Sin saber otra cosa que hacer, empecé a presentarle el Evangelio. No es lo que le pasa a tu cuerpo lo que importa, Poli, sino lo que le pasa a tu alma eterna. Vas a vivir para siempre en algún lugar. Dios puede... Un momento, Carolina, subraya eso. No es lo que pasa a tu cuerpo lo que importa, sino lo que pasa a tu alma eterna. Eso es lo más importante. Sigue leyendo ahora.
Dios puede poner gozo en tu corazón hoy mismo si resuelves el asunto de tu alma. ¿Te gustaría oír cómo puede suceder eso? Seguro, me dijo, está bien, estoy desesperada. Así que le expuse el Evangelio, lo que Cristo había hecho en la cruz, y le dije que Cristo le pedía su vida. Vaya conversación seria. Cuando terminé le dije, Polly, ¿quisieras confesar a Jesús como tu Señor y seguirle para recibir su perdón y vida eterna? Lo quiero, me dijo. No sé qué otra cosa hacer, así que oramos juntos y yo volví a visitarla varias veces. En una de esas visitas me dijo, ¿sabes, Juan? En varios sentidos me alegro de que sucedió este accidente. Si no hubiera pasado, nunca habría conocido a Jesucristo. Hasta ahí. Ese es un gran testimonio. Aunque lo que... No, hasta ahí, Carolina. Es tan importante saber lo que pasa en nuestras vidas. Dios lo usa para guiarnos más cerca de Él. Y él era un joven, el pastor MacArthur. No era pastor, pero predicó el Evangelio y una vida fue transformada. ¿Quién más quisiera leer? Elenita, si quieres yo leo. Dice, aunque lo que había sufrido era terrible, Polly estaba empezando a percibir que lo que podía ganar en el camino a la vida eterna valía más que el precio del sufrimiento físico en esta vida. Me dije, esto sí vale la pena. Bueno, perdón, esto sí vale. Andar corriendo en una cancha con un pedazo de cuero bajo el brazo ante los gritos de la multitud no vale nada. Esto sí vale. Adelante. Debido a ese episodio y otro que les contaré más adelante, la vida tomó para mí un tono completamente diferente. El hecho de que Dios había permitido que Polly respondiera a esa presentación del Evangelio me hizo darme cuenta de que Jesús podía usarme de esa manera. Polly se convirtió en seguidora de Jesucristo y con el tiempo conoció y se casó con un maravilloso creyente. Al mirar atrás en mi vida, mi experiencia con ella ejerció un impacto de primer orden en mi decisión de servir al Señor del Evangelio. Después de esa exposición al poder del Evangelio, pensé, esto es lo que quiero para mi vida. Ninguna otra cosa se le acerca siquiera en importancia. Subrayé ese último. Después de esa exposición al poder del Evangelio, pensé, eso es lo que quiero para mi vida. Ninguna otra cosa se le acerca ni siquiera en importancia. Y eso debe de ser el deseo de nuestras vidas, ¿no? Que queremos predicar el Evangelio. Quiero buscar oportunidades siempre para compartir el Evangelio. Por eso tenemos que memorizar el Evangelio, tenerlo pegado a nuestro corazón, corto, conciso y al grano, para que en un momento lo comparta y que la gente puede ser transformada. Como ¿Puedo Dios preguntar? en nosotras, ¿sí? Bueno, yo tengo muy claro que no importa el sufrimiento aquí en el mundo, porque en el mundo nos ofrece, pues es un mundo caído y demás. Pero si me preguntan por qué tanta tragedia y tanta tristeza en el mundo, ¿qué puedo decir esto, no? Que estamos viendo que más vale sufrir aquí que perder la vida eterna, ¿no? Pues eso es parte, pero también porque hay tanto sufrimiento, porque la gente se aleja de Dios. El sufrimiento es causa del pecado, porque en el principio era armonía. El pecado trajo sufrimiento, no Dios. Ok, muchas gracias. De nada. Pues chicas, ya llegamos al fin de este capítulo. La semana que viene, por favor, lean capítulo 5, Rumbo al Cielo. Vamos a tener a Mika que va a compartir el Evangelio y después me mandas, tengo que ver bien, Patty, para ver si me acuerdo que lo diste, lo voy a buscar y tú vas a compartir también. Ok, chicas, prepárense, lo mejor todavía está por venir. Ensayen su Evangelio. Lo que has memorizado, aunque sea con una persona en esta semana, si puedes con 5 mejor, es muy importante.
Y si no tienes con quién, ensáyalo enfrente del espejo. Dilo en voz alta para que tengas la experiencia de compartirlo para perfeccionarlo. ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Oro. Que Male, que es la quinceañera, ella ganó. Ok. Gracias. Pues, amado Padre, cuántas gracias te damos por esta reflexión tan grande. Gracias por esta explicación tan grata y tan clara de tu palabra. Gracias por el pastor MacArthur que ha hecho este material que nos sigue haciendo crecer en gracia y conocimiento tuyo. Gracias te damos, Padre, por la vida de cada una. Yo en especial te doy gracias por la vida de Lenita, por su trabajo, por su servicio a ti. Bendícele, Señor, sabemos lo que somos, ella nos lo explica bien, pero agradecemos por su vida y por la vida de cada una de las hermanas. Gracias te doy por la vida que me diste este nuevo año, Señor. Yo te sigo pidiendo que me ayudes a seguir creciendo, para la gloria de tu nombre, y que pues todo esto que me ha ayudado a quitar orgullo, a quitar cosas que no debemos de tener, pues que sea para gloria de tu nombre, Señor, y sigo esperando en tu bendita voluntad y sigo esperando en ver tu justicia santa, Señor. Gracias por cada una de las hermanas, bendícelas abundantemente y gracias por este tiempo que te damos, que es de verdad de gran bendición estar conectadas unas con otras. Bendícenos, Señor, a cada una y te doy gracias por todas. En el bendito, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.